¿Cuál es el mayor misterio sin resolver en la historia de la humanidad? En 1893, el arqueólogo británico Sir Arthur Evans compró algunas piedras antiguas con misteriosas inscripciones en un mercado de pulgas en Atenas. En un viaje posterior a las excavaciones en Nases en la isla de Creta, reconoció uno de los símbolos de sus piedras y comenzó un estudio de las tablillas grabadas descubiertas en varios sitios de la isla. Descubrió dos sistemas diferentes, a los que llamó lineal A y lineal B. Mientras que el lineal B fue descifrado a principios de la década de 1950, resultó representar una forma temprana del griego, el lineal A, arriba, aún no ha sido descifrado. Existe toda una cultura de la información anterior a gran parte de nuestra historia, una ventana a la humanidad antigua que simplemente está bloqueada para nosotros porque no sabemos cómo leerla. Existen dos posibilidades, o estamos solos en el universo o no lo estamos. Ambos son igualmente aterradores. Arthur C. Clarke. Uno activo en el mundo de la arqueología es el marco de tiempo exacto de cuando los humanos llegaron a las Américas. La fecha sigue retrasándose con descubrimientos más controvertidos que luego se convierten en evidencia a medida que se acumulan. Es una historia fascinante de ver desarrollarse. En Australia, en 2011, alguien irrumpió en un canal de televisión y pasó 4 horas tirando $100,000 por el inodoro. Nos gusta pensar que entendemos el universo y que la física es una disciplina bien fundamentada, y en cierto modo lo es. Sin embargo, no tenemos idea de qué es la materia oscura o la energía oscura y, sin embargo, creemos que constituye el 27% y el 68% del universo, respectivamente. ¿Quién estuvo detrás del atraco al Museo Gardner? Se llevaron obras de arte por valor de cientos de millones de dólares y tenemos poca o ninguna idea de quién estaba detrás y ninguna de las pinturas ha aparecido. ¿Por qué hay algo en vez de nada? Todavía es más o menos en mi humilde opinión. Que la mayor parte de la historia humana está indocumentada y nunca sabremos toda nuestra historia como especie. No comenzamos a registrar nuestra historia hasta el 5000 a.C., sabemos que cambiamos a sociedades agrarias alrededor del 10.000 a.C., pero más allá de eso, no tenemos idea de cómo éramos como especie, nunca sabremos las partes no documentadas de nuestra historia que abarca años 10 de miles de años. A menudo nos desconcierta el progreso tecnológico de nuestros antepasados antiguos, como aquellos en el sudeste de Asia que deben haber sido maestros del mar para haber colonizado la variedad de islas allí y navegaron vastas extensiones de océano para aterrizar en Australia y Nueva Zelanda. Lo irónico es que actualmente tenemos una inmensa cantidad de información sobre nuestro mundo actual y la limitada historia documentada de nuestros primeros días como especie, pero eso es solo una pequeña fracción de toda nuestra historia. Ni la medicina ni la ciencia tienen una respuesta para qué es la conciencia o dónde se origina. No estoy seguro si es el misterio más grande. Pero el mecanismo de Antiquitera es bastante salvaje. Con fecha de al menos 60 a.C., posiblemente tan antigua como 200 a.C., es tan complejo como un mecanismo de relojería que no apareció hasta el siglo XV, más de un milenio después. Es una anomalía tecnológica tan extraña. ¿Quién lo hizo? ¿Qué más hicieron y por qué no hemos encontrado más cosas tan avanzadas? Entre 1200 y 1150 a.C., la mayoría de las civilizaciones en la región del Mediterráneo oriental se agotaron en gran medida o colapsaron por completo, lo que provocó un final abrupto de la Edad del Bronce. Estas civilizaciones fueron despobladas masivamente, sus palacios y ciudades fueron destruidos o abandonados, y algunos se transformaron en pequeñas culturas de aldeas aisladas o pastores nómadas. La escritura griega lineal B se perdió y no hay registro escrito del siguiente periodo de la historia griega, lo que significa que los griegos de la época probablemente eran analfabetos. Este rápido declive afectó, en una medida u otra, a las principales potencias históricas como la Grecia micénica, el Egipto del Nuevo Reino, el Imperio hitita y Asiria, entre otros. Y no sabemos por qué sucedió. Estas eran civilizaciones prósperas y en expansión, con economías saludables, redes comerciales elaboradas, burocracia compleja, lenguaje escrito y agricultura a gran escala, y simplemente murieron. Por alguna razón. Hay muchas teorías, por supuesto,
pero en última instancia no hay evidencia concluyente que cuente la historia de cómo la Edad del Bronce colapsó en el periodo intermedio que precedió a la Edad del Hierro. No estoy seguro de si llamarías a esto sin resolver o, francamente, incluso solucionable. Pero hay dos árboles que se encuentran en partes de América Central, llamados el árbol Chechem y el árbol Chaque. La corteza del árbol de Chechem tiene un veneno tan fuerte que con solo tocar la corteza, o su savia, por supuesto, tu piel comenzará a adormecerse. La cura para este veneno exacto se encuentra en su árbol hermano, el Chaque. Y como si eso no fuera suficiente por sí solo, además, siempre se encuentran uno al lado del otro en la naturaleza. Hay un mito maya que viene con estos árboles que son de dos hermanos que se pelearon por el amor de una mujer, pero terminaron matándose, y la mujer, Nictea, murió de desamor. Uno de los hermanos, Kinich, era amable y cariñoso, y así se convirtió en el árbol Chaque. El otro hermano, Tisik, era insensible y arrogante, y se convirtió en el árbol de Chechem. Los venenos y las curas que se encuentran en la naturaleza son, por supuesto, una realidad en muchos casos diferentes, pero el hecho de que estos árboles estén uno al lado del otro en la naturaleza y proporcionen efectos exactamente opuestos es bastante loco. Nadie sabe exactamente quién fundó Roma o cuándo. Todos los registros conocidos de la historia temprana de la ciudad datan del siglo V o V antes de Cristo como mínimo, lo que no ayuda a la fecha de fundación habitual de 753 a.C., y todos los mitos fundacionales son exactamente eso, historias. Todo lo que sabemos con certeza es que Roma fue gobernada por reyes en algún momento de su historia temprana. Pero no sabemos quién fundó Roma, si realmente fue por una figura tipo Rómulo o si fueron varios pueblos que finalmente se fusionaron en un solo pueblo. Incluso con la última posibilidad, se desconoce cuándo esas comunidades se habrían considerado a sí mismas como un solo pueblo o cuando decidieron llamarlo Roma. Imhotep fue un supergenio en el antiguo Egipto, alrededor del 2700 a.C. Era, supuestamente, un médico increíble, el arquitecto de una de las primeras protopirámides, inventó un montón de cosas. Un siglo después de su muerte, la gente comenzó a adorarlo como el dios de la medicina. Y, sin embargo, su tumba nunca ha sido encontrada. Para mí, eso es fascinante. Debe haber recibido un entierro increíble, y si alguna vez se encuentra su tumba, probablemente descubriríamos algunas cosas realmente geniales. Pero aún se desconoce su ubicación. A menudo me pregunto si usó su cerebro gigante para diseñar y /diagonal o esconder su propia tumba tan bien que ningún saqueador, ningún arqueólogo, pero estoy siendo redundante, podría encontrarla. Por lo que entiendo, Imhotep era básicamente como el Leonardo da Vinci de su época. Wiki tiene más sobre él. En India, a principios de la década de 2000, había una criatura llamada hombre mono que atacaba a las personas que vivían en Delhi y la gente estaba tan aterrorizada que dejó de dormir por la noche para poder protegerse. Todavía no sabemos si era real o era solo un rumor en el que la gente comenzó a creer. Si te gustó puedes suscribirte al canal para más editismo y apoyarnos con tu like.